a grabar. Creo que ya está grabando, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, como recordarán lo que, pues empezamos con el principio, ¿no? Que es las integrales de funciones de Rn en R. En cálculo 2 nosotros nos dedicamos a ver integrales de funciones reales de variable real, ¿no? Y lo que hacíamos era, dado eh, una función definida sobre un intervalo cerrado, en este caso, digamos, a igual a a y b, lo que hacíamos era, pues, tomar ese intervalo, partirlo mediante una serie de infinita de puntos, y mediante eso, generar ciertos rectángulos. Estos rectángulos, por ejemplo, estos rectángulos que estoy marcando aquí en azul, corresponden a rectángulos que tienen de altura el supremo de la función en el subintervalo T0, T1, T1, T2, así sucesivamente, ¿no? Entre más pequeña sea mi partición, estos rectángulos van a ser se van a acercar cada vez más a la gráfica de la función y me van a dar cada vez más una mejor aproximación del área que se encuentra debajo de la gráfica de esta función f en ese intervalo. Si queríamos, y otra forma de aproximarla era ahora con sumas inferiores, que en vez de tomarte los rectángulos con de altura, el supremo de la función en ese subintervalo, nos tomamos ¿cómo se llama? El ínfimo. Por ejemplo, en el primer rectángulo sería algo así, ¿no? Sucesivamente. Y pues bueno, eso también nos generaba otra aproximación y la idea era comparar ambas, ¿no? En las sumas superiores e inferiores y a partir de eso generar una suma infinita que nos diera el mejor aproximado posible del área de la gráfica de la función f. Y esa era nuestra integral. Entonces, queremos tratar de generalizar eso para funciones que vayan, ahora no solo bueno, de algún subconjunto de Rn a R. En este caso, esta función f que está ahí dibujada es una función que va de R2 a R, ¿no? Digamos, de un subconjunto A de R2 a R. Y queremos hacer lo mismo, ¿no? Tratar de calcular el área que está por debajo de la gráfica de la función y entre el plano XY en este caso. Entonces, lo que tendremos que hacer es generar una partición en un lugar donde esté definido esta función y a partir de ahí pues ir generando rectángulos ahora en R3 que cada vez más me aproximen el área bajo la gráfica de esta función f, ¿no? Para que sea feo, pero más o menos, como se ve en este dibujo de aquí, tenemos nuestra función que es una especie de domo y entonces lo que estamos haciendo ahí es aproximarla mediante rectángulos que tengan de altura el ínfimo de la gráfica de la función en cada rectángulo, ¿no? Pequeño. Entonces, básicamente esa es la idea de nuestra generalización del concepto de integrales de R en R. Pero bueno, para generalizarlo, primero tenemos que definir un montón de cosas. ¿Quiénes van a ser antes trabajamos con intervalos cerrados y subintervalos, entonces quiénes van a tomar nuestro papel de subintervalos, cómo vamos a definir rectángulos y todo eso? Así que pues eso es lo primero, ¿no? Definir todo ese tipo de cosas. ¿Hasta ahí no hay ninguna duda? No, por mi parte no. Aún Vale. no.
Bueno, parece que no, entonces vamos a comenzar con a definir. Bueno, aquí pongo una primera definición. Un rectángulo en Rn es un conjunto R de Rn, de tal forma que lo podemos ver como el producto de intervalos cerrados en R. En este caso R es igual a el intervalo A1, B1 cerrado por A1, B2 y así hasta ANBN, donde cada A y BI es un rectángulo cerrado. Ahí le puse rectángulo, es un intervalo cerrado en R. Como es un intervalo cerrado, entonces AI es menor o igual a BI para cada AI entre 1 y N. Ahora, si bien aquí en la definición estoy dando chance a AI de ser menor o igual a BI, en realidad siempre, a menos que digamos lo contrario, vamos a considerar intervalos no degenerados, es decir, intervalos en donde AI sea estrictamente menor a BI. Entonces, esos son esos rectángulos. Por ejemplo, en R3 un rectángulo va a ser algo como una caja de esta forma, ¿no? Pues bueno, está ahí, no podemos graficarlas porque ya después de R4 para arriba, quién sabe, ¿no? Solo sabemos que es producto de cuatro subintervalos cerrados y así, sucesivamente. Pero bueno, esos son esos, con este tipo de conjuntos vamos a trabajar con rectángulos en Rn. Luego los rectángulos vienen con una serie de propiedades, digamos. Algunas que normalmente que ocupamos al principio, por ejemplo, son la diagonal de R, que se define como la raíz cuadrada de la suma de el cuadrado de BI menos AI. En este caso, la raíz cuadrada de B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado y así hasta BN menos AN al cuadrado. Y pues, si por diagonal nos referimos a la longitud de la diagonal entre los dos vértices más alejados del rectángulo R. Y la medida de R va a ser igual al producto de las diferencias de los BI menos AI. En este caso, B1 menos A1 por B2 menos A2 y así hasta BN menos AN. ¿Ok? Creo que la diagonal nada más no lo ocupamos en un momento para unas pruebas, pero la medida de los rectángulos sí la vamos a ocupar en cada momento, así que pues recuérdenla bien. Bueno, entonces ya definimos sobre qué tipo de conjuntos vamos a estar trabajando. Ahora hay que definir lo que es una partición en un rectángulo. Entonces vamos a bajar esto un poco. Aquí está. Definición sea R, un rectángulo en Rn. En este caso A1, B1 por A2, B2 y así hasta NB. Si PI es una partición de AI, PI, del intervalo cerrado AI, BI, para cada I entre 1 y N, decimos que el producto de estas particiones en ese orden, P igual a P1 por P2 así hasta Pn, es una partición del rectángulo R. Entre nuestras particiones pues eran simplemente bueno, en los reales de esas particiones eran un subconjunto de puntos del intervalo cerrado, en este caso A y BI, incluyendo los extremos. Ahora nuestras particiones van a ser el producto de esas particiones, ya que cada partición PI es una partición del respectivo intervalo AI, BI. Por ejemplo, aquí, ahí,
tenemos este rectángulo a la izquierda y yo puse una serie de puntos. Este rectángulo, este conjunto de puntos formará una partición del rectángulo R. Vamos a ponerle R. Los puntos rojos forman una partición de R. ¿Qué dicen acá? La Bueno, pregunta es si esta es partición. ajá, sí, esa es partición. Ah, esa no, ¿no? Tenía que ser como una cuadrícula, no sé cómo se diga, ¿no? Ajá, como una cuadrícula, exacto. Eh, Recuerden que estamos definiendo una partición como producto de particiones. Por ejemplo, estos rojos de aquí, digamos que estos rojos de aquí, estos 4 puntos de hasta abajo, forman una partición, digamos, P1 de ese intervalo. Y estos 3 puntos de aquí del lado vertical también forman una partición de ese respectivo lado. Vamos a llamarle P2. Como queremos que sea, que nuestra partición tenga la forma que le dimos aquí en la definición, por ejemplo, tendríamos que tener el producto de este punto rojo de aquí, del lado horizontal, con el producto de este punto rojo de aquí, en el lado vertical. Entonces tenemos que tener este punto solito que estoy marcando. Pero pues no lo tenemos. Y tampoco tenemos este de acá, ni este de acá, ni este de acá, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser partición. Bien dice Aurelio, nuestras particiones tienen que ser una especie de mallas. Baja como mallas, rejas que me cubran a todo el rectángulo de cierta manera simétrica. Entonces, más o menos tendría que ser algo así. Ok, esta P si es una partición del rectángulo R, porque pues si están las particiones de los intervalos que componen el rectángulo R y el producto de de esas particiones. Y otra cosa, recuerden, las particiones son este conjunto de puntos, ¿no? Pero normalmente cuando hablemos de particiones, nos vamos a referir más a los rectángulos que estos puntos inducen en R. Por ejemplo, si unimos todos estos puntos, si unimos estos puntos, eh, vamos a obtener en este caso C rectángulos, R1, R2 y así hasta R6. Pues a veces por particiones nos vamos a referir a los rectangulitos que forman estos puntos, ¿vale? Bueno, también de cálculo 2 habíamos definido qué cosa es cuando una partición refina a otra, que era simplemente que una estuviera contenida en la otra, ¿no? Entonces vamos a definir un concepto similar aquí. Bueno, antes vamos a anotar al conjunto de todas las particiones de un rectángulo R como P sub R, con P garigoleada. Esto es simplemente notación. Y ahora sí vamos a tomar vamos a definir lo que es un refinamiento. Si R es un rectángulo y P igual a P1 por P2 hasta Pn y Q es igual a Q1 por Q2 y así hasta Qn, son particiones de R, decimos que Q es un refinamiento de P o Q refina P, si
Cada partición coordenada PI está contenida en la correspondiente partición coordenada QI. Y esto para cada índice desde 1 hasta n. Entonces, vamos a poner esto aquí. Por ejemplo, aquí los puntos negros son mi partición P, ¿no? Pues bueno, digamos que en la partición del lado de abajo del rectángulo, yo le pongo este punto, yo le aumento este punto rojo. Entonces, en este caso, si Q1 corresponde a la partición de los 4 puntos negros uniendo ese punto rojo, entonces vamos a tener que P1 está contenido en Q1. En cálculo 2 decíamos que entonces Q1 refina P1. Y bueno, para formar una partición de R, simplemente aumentamos estos otros puntos. Esto ya se formaría la partición Q, la unión de los puntos negros junto con el rojo. Y esta sí cumple que... ay, Dios. Espera un momento que se me quiere congelar. Pero mientras se quita, pues sí, un momento. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, ya. Vale. Ajá, entonces, ahora sí. Entonces, esta partición Q cumple con que todas sus particiones coordenadas están, más bien todas las particiones coordenadas de P están contenidas en las particiones coordenadas de Q. Entonces, aquí sí podemos decir que Q refina P. Lo que Q es un refinamiento de P. En su tarea les pide demostrar que Q refina a P, sí, solo si la partición P está contenida en la partición Q. Bueno, no estaré en su guía, pero pues sí se cumple eso, ¿no? Porque precisamente por cómo estamos definiendo este refinamiento. Si cada PI está contenida en Q, pues como que sí tiene que pasar que P esté contenida en Q. Y pues el regreso también pues, tiene que ser algo similar. Entonces, pues sí recuerden la definición, pero quédense más con esta idea de que Q es un refinamiento de P, siempre que P esté contenida en Q. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y otra cosa es que cuando Q refina P, pasa que todos los subrectángulos inducidos por P son unión de algunos subrectángulos inducidos por Q. Por ejemplo, en este caso, veamos este subrectángulo inducido por P. Este rectángulo que estoy marcando es un rectángulo inducido por la partición P. Bueno, aquí se da que este rectángulo es unión de estos dos rectángulos R1 y R2. Y estos dos rectángulos están inducidos por la partición Q.
Y en general eso pasa para cualesquiera refinamientos, ¿no? Si Q refina P, entonces P se puede, los subrectángulos inducidos por P son unión de subrectángulos inducidos por Q. Este rectángulo de acá este rectángulo de acá corresponde a un subrectángulo inducido por P, pero pues ese rectángulo también está presente en la partición Q, entonces sí se cumple que pues es unión de algunos subrectángulos de Q, ¿no? En cambio estos tres de acá sí cumplen ahora. Una cosa más que decir de las particiones es que si Q es un refinamiento de P, siempre podemos generar una sucesión finita de particiones. P igual a Q0, Q0 contenida en Q1, Q2 contenida en Q3 y así sucesivamente hasta Qm igual a Q, con la propiedad de que Qi más 1 tiene un punto más que Qi en alguna de sus particiones coordenadas. Vamos a explicar esto un poquito más. Por ejemplo, si P es igual a P1, cruz P2 y así hasta Pn, como Q refina P, sabemos, ahora sí, como Q refina P o P está contenida en Q, sabemos que, por ejemplo, P1, la primera partición coordenada de P está contenida en el respectivo Q1. Entonces, vamos a tomar, ¿no? Supongamos que esta contención sí es suponiendo que la contención es estricta, vamos a tomarnos un punto C en Q1 menos P1. Entonces, la manera de generar una partición Q sub 1 va a ser igual a P1 unión ese punto C que nos tomamos por P2 se lo dejamos igual, P3 también y así hasta P sub n. Entonces esta nueva partición Q1 cumple con que refina a la partición P y además tiene un punto más que P en su respectiva coordenada, en su respectiva partición coordenada 1, P1. Y pues así sucesivamente generamos las demás. Si todavía nos quedan puntos en Q1 que no estén en P1, pues nos tomamos otro y generamos una partición. Si P1 unión C ya es Q1, nos pasamos a la partición P2, cubrimos todos los puntos de ahí que no estén en la partición P2 y así generamos nuevas particiones y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre podemos generar este tipo de sucesión de particiones. ¿Vale? ¿Me ayuda con eso? Pues claro. Bueno, pues si ya hablamos de refinamiento de particiones, dadas dos particiones distintas, nos gustaría encontrar una partición que refina a ambas particiones que ya tenemos. Por ejemplo, si tenemos una partición P y una partición Q, nos gustaría definir un nuevo refinamiento para estas dos. Entonces, vamos a definirlo. Antes lo que hacíamos en R era simplemente tomábamos las subparticiones y las uníamos. Eso no solo me da una nueva partición para el rectángulo, sino que
también como que era nos daba un refinamiento más pequeño para ambos. Aquí en Rn ya es un poquito más complicado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos P igual a P1 por P2 así hasta Pn y Q igual a Q1 por Q2 hasta Qn, particiones de R, entonces definimos una nueva partición llamada P unión suma Q igual a P1 unión Q1 cruz P2 unión Q2 y así hasta Pn unión Qn. Bueno, yo digo que esta es la partición más pequeña más pequeña de R que refina a P y a Q. Vamos a ponerle esta nueva partición. Esta nueva conjunto que yo definí es una partición de R y refina tanto a P y a Q. Y pues sí, ¿no? Porque, por ejemplo, P1 está contenido en la unión de P1 y Q1 y en general PI está contenido en la unión de PI unión QI. Entonces, P unión suma Q si va a refinar a P y de manera similar va a refinar a Q. Otra cosa que hay que decir es que, a diferencia del caso real, P unión suma Q no es igual a P unión Q. Por ejemplo, en este caso tenemos estas particiones, P y Q, y lo que queremos hacer es ver la diferencia entre P unión Q y el refinamiento P unión suma Q. Más o menos así. Entonces, P unión Q va a ser algo así. Estos puntos, estos puntos, estos puntos y estos de acá arriba. Entonces, a la izquierda tenemos nuestra partición P unión Q. Bueno, el conjunto P unión Q. Este no es partición porque, como la partición tiene que ser un producto de particiones, debería estar este punto que estoy marcando, pero no lo está. Entonces, P unión Q ni siquiera es una partición del rectángulo R. En cambio, si nosotros tomamos P unión suma Q, no solo me va a generar los mismos puntos que tiene P unión Q, sino que también me va a generar a ese punto faltante. Entonces, pues aquí, P unión suma Q sí va a ser una partición y es más grande que la unión de Q. Entonces, en general, el refinamiento P unión suma Q es distinto de P unión Q. O no necesariamente es P unión Q. ¿Vale? ¿No hay dudas con eso? Va. Ok, entonces, ya que tenemos rectángulos y ya que tenemos particiones de rectángulos, ahora sí podemos comenzar a trabajar con sumas superiores y sumas inferiores. Ahí está. Entonces, definición, nos tomamos un rectángulo en Rn, P una partición del rectángulo y F una función definida sobre R y que tome valores reales. Además le pedimos a esta función que sea acotada. Por lo regular solo vamos a trabajar con funciones acotadas en un rectángulo. Ahora, si R1, R2 y hasta RK son los subrectángulos de R inducidos por la partición P, definimos la suma inferior de F en P como la suma desde igual a 1 hasta acá
de MI por la medida del rectángulo RI, donde M minúscula I lo definimos como el ínfimo de los valores f de x, tales que x está en el respectivo rectángulo RI. Y esta suma inferior la denotamos con una S subrayada, F, P. Similarmente vamos a definir la suma superior con una S con gorrito, F de P igual a la suma desde igual a 1 hasta acá, de MI mayúscula por la medida del rectángulo RI, donde MI mayúscula es el supremo de los valores que toma F en los puntos del subrectángulo RI. Entonces, estas van a ser mis definiciones de suma inferior y suma superior. Y pues se parece mucho a las definiciones de caso real, solo que en vez de utilizar simplemente el TI por TI menos 1, estamos sustituyendo por la medida del rectángulo. Pero bueno, pues en R, la medida del rectángulo es precisamente esta diferencia. ¿Vale? Y bueno, como la suma superior está definida a partir del supremo de los valores que toma F en los rectángulos RI, y la suma inferior está definida a partir de los ínfimos, pues un resultado inmediato que se puede probar es que no importa qué partición te tomes del rectángulo, siempre se cumple que la suma inferior sea menor o igual a la suma superior. ¿Vale? Pues bueno, así se comparan las sumas inferior y superior. Y ahora, ¿qué pasa con los refinamientos? Este es otro teorema que ocupamos mucho. Y es que si tú tienes dos particiones en un rectángulo R de manera que Q refina P, o bien que P esté contenido en Q, entonces se sigue que la suma inferior de F en P es menor o igual a la suma inferior de F en Q. Y la suma inferior de la suma superior de F en Q es menor o igual a la suma superior de F en P. Y bueno, eso ya no lo voy a probar, pero digamos, este era un rectángulo R inducido por la partición P. Como Q refina P, pues sabemos que R se puede ver como unión de rectángulos inducidos por la partición Q. Aquí vamos a ponerle R1Q y R2Q. Entonces, ajá, pues el rectángulo RP es unión de estos dos rectángulos. Y pues aquí simplemente es ahora sí que ponernos a jugar con las propiedades de ínfimos y supremos para subconjuntos contenidos en otro. Por ejemplo, en este caso R1Q, como está contenido en P, pues va a cumplir que su supremo es menor al supremo de RP, bueno, de los valores de la función que toma en RP, y el ínfimo el ínfimo de R1Q va a ser mayor o igual al ínfimo de RP. Vamos a ponerlo aquí. Supremo de R1Q va a ser menor o igual al supremo de RP, y el ínfimo va a voltear esta desigualdad.
Esto otra vez porque pues se comportan los ínfimos supremos de un conjunto contenido en otro. Pues bueno, se hacen más cuantitas y eso, pero pues llegamos a ese resultado, ¿no? Y pues un corolario inmediato de este teorema es que si tenemos cualesquiera dos particiones P y Q de R, siempre se cumple que la suma inferior de F en P es menor o igual a la suma inferior, a la suma superior de F en Q. Bueno, aquí puse primero P y después Q, pero en general no importa el orden. La suma inferior de cualquier partición siempre va a ser menor o igual a la suma superior de cualquier otra partición. En este caso, si yo cambio primero el P por el Q y luego el Q por el P, pues se va a seguir valiendo esta desigualdad. Y como se demuestra eso, pues ya tenemos a P y a Q, nos tomamos el refinamiento P unión suma Q, que es el que ya habíamos definido, y pues aplicando el teorema, pues ya se sigue el resultado muy, muy fácil, ¿no? ¿Hay duda con esto? Vale, pues parece que todo bien hasta el momento. Pues bueno, unas observaciones más respecto a las particiones, bueno, respecto a las sumas, es que primero, cualquier suma superior, S de F de P, es cota superior del conjunto de sumas inferiores. Esto por este corolario que acabamos de poner, ¿no? Y y si se cumple ese, pues se cumple el análogo que cualquier suma inferior va a ser cota inferior del conjunto de sumas superiores. A ver, espera un momento. Ahí está. Pues bueno, ¿por qué pongo estas observaciones? Porque gracias a este hecho y que siempre puedo tomar particiones en un rectángulo, simplemente me tomo los extremos del rectángulo, los vértices, perdón, puedo definir lo que es la integral inferior y la integral superior de una función definida sobre un rectángulo. Entonces, definición, si tenemos f definida sobre el rectángulo R de Rn que va a R y es acotada, definimos la integral de inferior de f en R y respectivamente la integral superior de f en R como la primera, la integral inferior, va a ser denotada de esta manera, integral subrayado sub R de f es el supremo de todas las sumas inferiores. Y análogamente, la integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores. Y pues como f está acotada, pues siempre podemos hablar de ínfimos supremos, entonces pues estas cosas están bien definidas. ¿Vale? Y de hecho es pues, prácticamente la misma definición que teníamos para integrales inferiores y superiores en R, de funciones de R en R. Y bueno, si podemos comparar, si siempre podemos comparar las sumas inferiores y superiores, sin importar de qué partición estamos hablando, pues también vamos a poder comparar estas integrales. Y la proposición es esta. Si f es una función definida sobre un rectángulo R en Rn y es acotada, entonces su integral inferior en R siempre va a ser menor o igual a
la integral superior de f en R. Y pues de hecho, pues esta desigualdad es muy fácil, simplemente es recordar propiedades de ínfimo y supremo y pues cómo están definidas ambas integrales, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí arriba, como las sumas superiores, cualquier suma superior es cota superior de este conjunto, ¿qué? Pues en particular el conjunto de todas las sumas superiores es conjunto de cotas superiores de este conjunto de acá. Pues entonces el supremo, el ínfimo de sumas superiores, también va a ser cota superior de este conjunto de acá, de las sumas inferiores. Eso quiere decir que la integral superior de f va a ser cota superior de este conjunto de acá. Pero si esta es cota superior de este de acá, pues tiene que ser mayor o igual al supremo de este conjunto, el cual es la integral inferior. Bueno, aquí le puse con dibujitos y eso, pero pues sí se vale. Y pues por ahí tenemos la prueba si quieren checar. Así, esto es básicamente propiedades de ínfimos y supremos. Y bueno, si ya tenemos si una función es tal que tiene integrales inferiores y superiores, pues hay que ver cuándo podemos hablar de una función integrable. Pues bueno, dada una función definida sobre un rectángulo en Rn, acotada y de valores reales, diremos que f es integrable o Riemann integrable sobre ese rectángulo si la integral inferior y la integral superior coinciden. En este caso, llamaremos a este número como la integral de f sobre R y la denotaremos simplemente como integral de f sobre R. Ok, hasta aquí todo bien. Vale. Pues bueno, siempre sabemos que la integral inferior es menor o igual a la integral superior, pero no siempre va a pasar que exista la integral, es decir, que pues, estos dos valores coincidan. Vamos a ver un ejemplo de eso rápido. Vamos a definir la función definida sobre el intervalo, el cuadrado unitario 0, 1, cruz 0, 1, como f de x y va a ser 0 si ambas coordenadas x y y son racionales. Y vamos a darle, y f de x y va a ser 1 si alguna de estas dos coordenadas no es un racional. Y pues bueno, yo lo que digo es que esta función no va a ser integrable porque la integral inferior siempre va a ser 0 y la integral superior siempre va a ser 1. Entonces, digamos, acá tenemos nuestro rectángulo R y cómo va a ser la gráfica de nuestra función. A ver, más o menos por aquí. Pues digamos que nosotros nos generamos una partición cualquiera y eso nos genera un subrectángulo, no sé, R'. Ahora, creo que eso lo vimos bueno, creo que eso sí nosotros lo vimos en cálculo 3
y pues en general se ve en cálculo 3 creo, pero pues la cosa es que los racionales, los racionales, es un conjunto denso en R2. Esto quiere decir que no importa dónde, qué conjunto te tomes, qué conjunto abierto, por ejemplo, el abierto, el interior de este rectángulo R', siempre vas a encontrar puntos. Vamos a ponerlo acá. Que este sea R'. Siempre vas a encontrar puntos X ahí, tales que este X va a pertenecer a los racionales cruz los racionales. Entonces, f de esta xy va a valer 0. Sin embargo, pues así como los racionales son densos en R, pues su complemento también va a ser denso. Entonces, no importa qué conjunto te tome, siempre vas a poder encontrar puntos dentro de este conjunto. Vamos a llamarle x gorrito primo. X gorrito primo igual a x prima, y prima, de manera que alguno de estos x prima, y prima no pertenezcan a los racionales cruz los racionales. Entonces, la imagen de esta pareja bajo F va a ser 1. Pues de lo primero podemos decir que el ínfimo siempre va a ser 0, por lo tanto, la suma inferior siempre va a valer, cualquier suma inferior va a valer 0. Y del segundo, pues podemos ver que el supremo de cualquier rectángulo R' va a valer 1, por lo tanto la suma superior va a ser 1, y así la integral superior también va a valer 1. Entonces, pues, no, esta es una función que no es integrable sobre este rectángulo. Y bueno, si en realidad sobre cualquier otro, si definimos sobre cualquier otro rectángulo, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Pues bueno, entonces, no todas las funciones acotadas cumplen con, bueno, esta es acotada, pero no todas ellas cumplen con ser integrables sobre un rectángulo. Lo que nos gustaría tener es una herramienta, un resultado para saber cuándo sí y cuándo no. Para saber cuándo sí. Entonces, pues sí tenemos uno. Y es uno de los más importantes, de hecho. Teorema, sea f una función definida sobre un rectángulo de Rn que toma valores reales y es acotada. Entonces, f es integrable sobre R, sí y solo sí, para cada epsilon positiva, siempre puedes encontrar una partición de rectángulo tal que la suma superior de f en esa partición menos la suma inferior de f en esa partición es menor a epsilon. Entonces, ¿qué te dice este teorema? Dice que una función va a ser integrable siempre que tú puedas tomarte una partición tal que la diferencia de sus sumas sea pequeña, tan pequeña como tú quieras. ¿Vale? Y pues este teorema de hecho no era muy difícil de demostrar. Simplemente era utilizar que si f es integrable, pues la integral coincide con la integral superior y la inferior. Y utilizaban las definiciones. La integral superior es el ínfimo, entonces puedes encontrar una
una cierta suma superior con una partición. Y lo mismo para la integral inferior, y así como que te puedes encontrar dos particiones que te sirven y te tomas el refinamiento y ya. Hacías cuentitas. Y algo similar para la vuelta, pero ajá. Este es creo que nuestros teoremas más importantes, ¿no? Entonces, sí, ténganlo en cuenta. Y bueno, esto ya nos ayuda a decir cuando una función sí es integrable. Por ejemplo, en este caso, la función f definida sobre el rectángulo unitario de R2 a R definida como f de xy igual a 1 si la coordenada de x es menor o medio. Y f de xy va a valer 0 si la coordenada de x es mayor o igual a un medio. Bueno, lo que nos dice el teorema es que esta función sí va a ser integrable sobre ese rectángulo unitario. Y bueno, digamos que aquí está 1, aquí está 0. No, pues este también es 1. Entonces, porque lo que nosotros podemos hacer es dar una partición de la siguiente manera. Este es nuestro cuadrado unitario. Entonces, este es nuestro cuadrado unitario. Y lo que vamos a hacer es dar una partición muy simple. El problema está en el U medio, ¿no? El U medio dice que te dice que cuál es el valor que va a tomar la función en el punto. Entonces nosotros vamos a tomar una partición de esta forma. Una que te divida tu rectángulo unitario en 3 rectángulos. Ahora, ¿qué pasa con esta partición? Bueno, como todos los puntos en este rectángulo R1 tienen una coordenada X menor a un medio, la función siempre los va a mandar al 1. Entonces el ínfimo y el supremo de la función en ese intervalo también va a ser 1. Entonces cuando lo restemos va a valer cuando lo restemos se va a dar 0. Entonces, ¿cómo se llama? M1 menos M1 minúscula por la medida del rectángulo R1, pues esto se va a anular. Y lo mismo va a pasar con R2. Entonces, la suma, bueno, la diferencia de las sumas superiores e inferiores, que la podemos ver como la suma desde igual a 1 hasta 3 de la diferencia de MI menos M minúscula I por la medida del rectángulo, se va a resumir en la medida de la diferencia de la medida de los rectángulos del supremo M2 menos el ínfimo M2 por la medida del rectángulo R2. Entonces esta diferencia de la suma simplemente se va a reducir a este de acá. Así que, y como M2 en este rectángulo, hay puntos que tienen coordenada X mayor a un medio, mayor o igual a un medio. M2 se va a hacer 1 y M minúscula 2 se va a hacer 0 porque dentro de ese rectángulo R3, ahí era 3, este es R3 y que este es R2. En ese rectángulo de medio R2 siempre van a haber puntos que valgan 1 y que valgan 0. Entonces, esta diferencia de sumas se va a reducir a la medida del rectángulo R2. Pero pues la longitud de este lado del rectángulo R2 vale 1
Entonces simplemente hay que hacer esta longitud horizontal tan pequeña como yo quiera. Digamos, si la hacemos epsilon 3, pues ya va a cumplir que va a ser menor a epsilon para cualquier epsilon que yo quiera, por lo tanto, pues la suma, la diferencia de la suma sí va a ser menor a epsilon y por lo tanto la función sí va a ser integrable sobre ese rectángulo. Y en general para funciones de ese tipo, digamos, escalonadas, pues siempre van a poder hacer lo mismo. Si las funciones son constantes en ciertos rectángulos, pues simplemente es hacer pequeño las partes en donde la continuidad de la función se rompe, que es con los escalones. Pero gracias al teorema podemos decir que esta función, por ejemplo, sí es integrable. ¿Sí? ¿No hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Pues bueno, un teorema que le sigue a es que, bueno, que este ejemplo es que si f es una función definida sobre un rectángulo y es continuo, entonces f es integrable sobre r. Y pues eso es muy bueno porque pues, de cálculo 3 ya sabemos decir cuándo una función es continua y cuándo no. Entonces este resultado ya nos da muchas funciones que son integrables sobre cualquier rectángulo que tú quieras. Simplemente le pedimos que sea continua y pues automáticamente la función es integrable. ¿Cuál es el valor de la integral? No sabemos, pero sí sabemos que es integrable. Entonces, todos los polinomios, todas las funciones trigonométricas, logaritmo, exponencial, todo ese tipo de funciones con las que normalmente trabajamos, pues gracias a este resultado ya sabemos que van a ser integrables sobre un rectángulo sobre un rectángulo. Son y bueno, la demostración de este teorema no era tan difícil, simplemente tenemos que utilizar propiedades que ya sabíamos, como que por ejemplo los rectángulos al ser conjuntos cerrados en Rn pues, serán compactos, cerrados y acotados pues, serán compactos y que una función continua sobre un cerrado y acotado, pues no solo es uniformemente continua, sino también alcanza máximos y mínimos. Entonces utilizamos este tipo de propiedades y pues ya y se demostraba el teorema, ¿no? Pero bueno, ajá. Entonces ya sabemos que todas las funciones continuas son integrables. Y otro lema es que si tenemos una función integrable sobre un cierto rectángulo R, entonces esta función también iba a ser integrable sobre cualquier otro rectángulo contenido en el rectángulo original. Entonces digamos que tenemos una función definida sobre este rectángulo R y un R', un rectángulo más pequeño contenido en el R original, pues la función también iba a ser, ¿cómo se llama? Iba a ser integrable sobre el rectángulo más pequeño.
Su demostración era más o menos sencilla porque, bueno, la idea era más o menos sencilla porque si f ya es integrable en R, pues entonces nosotros, el teorema que vimos hace un momento, nos asegura una partición del rectángulo R tal que la diferencia de sus sumas superiores e inferiores pues es pequeña, ¿no? Pues bueno, lo que hacemos en la demostración para este nuevo lema es que simplemente nos tomábamos como que la intersección de esa partición en el rectángulo grande con el rectángulo chiquito. Es decir, nada más consideramos estos rectángulos de aquí, ¿no? Subrectángulos de rectángulo R'. De cierta manera como que proyectamos la partición del rectángulo grande en el rectángulo chiquito. Y pues ya no nos hacemos las cuentas y eso, pero pues si nos salía que que el rectángulo, que la diferencia de las sumas inferior, de la suma superior e inferior para la nueva partición del rectángulo R' era tan pequeña como yo quisiera, por lo tanto, f también era integrable en el rectángulo R'. ¿Vale? Pues bueno, otro teorema que también veíamos es que si tenemos una función integrable sobre un rectángulo, entonces siempre podemos encontrar un punto en el interior de ese rectángulo tal que f fuera continuo en ese nuevo punto. Y bueno, la demostración de ese teorema era un poquito más difícil, pero pues la idea es la siguiente. Nosotros podemos, como f era integrable sobre R, nosotros podemos encontrar una partición P de R tal que la diferencia de suma superior e inferior tenía que ser menor estricto a la medida del rectángulo original. Pero el teorema, la diferencia de la suma superior e inferior siempre la podemos hacer tan pequeña como queramos para alguna partición. En particular la podemos hacer para más pequeña que la medida del rectángulo sobre el que estamos trabajando. Bueno, esa partición nos generaba nuevos subrectángulos de R. Entonces lo que hacíamos era tomar un subrectángulo R1 tal que la diferencia de su supremo con su ínfimo era menor a 1, me parece. Ajá. Y eso siempre se podía porque si no se genera una contradicción, ¿no? Y de hecho también pedíamos que este rectángulo estuviera conteniendo. Bueno, no, al principio no. Pero bueno, ya que generamos el rectángulo R1, la idea era generar una familia de rectángulos encajados, tales que, de rectángulos anidados, Rn, tales que cada rectángulo Rn más 1 no solo estuviera contenido en el rectángulo Rn, sino que también queríamos que estuviera contenido en el interior de dicho rectángulo. Y bueno, también les pedíamos que la diferencia de su supremo y su ínfimo fuera menor a 1 entre n por una medida, ¿no? Bueno, el chiste es que con esta
generamos una familia de rectángulos anidados y nosotros habíamos probado en cálculo 3 que toda familia de conjuntos compactos y anidados tenía intersección no vacía. Entonces, dentro de la intersección de estos rectángulos anidados, iba a existir al menos un punto llamado X0, ¿no? Bueno, por cómo lo construíamos, X0 era que satisfacía el teorema, es decir, que F tenía que ser continua en ese X0. Y pues para corroborarlo teníamos que hacer ciertas cuantitas y eso, pero por cómo construimos nuestra familia de rectángulos, sí iba a satisfacer todas las cuantas. Entonces, no, recuérdense que la idea de la demostración era esa, generar una familia de rectángulos anidados y tomarse un punto en la intersección. ¿Vale? Y pues bueno, un corolario inmediato de esto era que si f era integrable sobre un rectángulo, entonces el interior de su conjunto de descontinuidades es vacío. Recuerden, el conjunto de FDR se define como el conjunto de vectores en el rectángulo en el cual la función f es discontinua. Y pues se tiene que cumplir que el interior tenga que ser vacío. De lo contrario, suponiendo que no, entonces tiene que existir un punto X0 en donde f es discontinuo. F es discontinuo en X0. Y como X0 está en el interior de ese conjunto de discontinuidades, entonces podemos encontrar una bola con centro en X0 que se queda contenido dentro del conjunto de discontinuidades. ¿Vale? Pero dentro de cualquier bola yo siempre puedo meter un rectángulo, digamos, ser prima. Como f era integral en el rectángulo R mayor, también va a ser integrable en este nuevo rectángulo R'. Y como es integrable aquí por el teorema anterior, vamos a poder encontrar un punto, un vector y en el cual f sea continua. Pero pues como este punto y está dentro del rectángulo y este rectángulo está dentro de la bola, y esta bola estaba contenida en el conjunto de descontinuidades de f, entonces en este punto y la función es y no es continua, lo cual es una contradicción. Así que, pues no, siempre que una función sea integrable sobre un rectángulo R, entonces el conjunto de descontinuidades tiene interior no vacío, tiene interior vacío, perdón. Puede que sí existan discontinuidades, pero no pueden ser muchas, digamos. ¿Vale? O bueno, no, podrían ser juntas, pero no pueden estar muy, el conjunto de descontinuidades no puede ser gordo. Ok, pero bueno, entonces, de aquí nada más quédense con esto, el teorema de que
Si f es integrable sobre un rectángulo, entonces siempre va a existir un punto en el cual también sea continua. ¿Alguna duda? Bueno, lo que seguía de este teorema era una serie de propiedades para funciones integrables. Por ejemplo, si teníamos f y g, dos funciones definidas sobre un rectángulo con valores reales, tales que fueran integrables ambas en el rectángulo, entonces se cumplía primero que la suma de las funciones también era integrable sobre el mismo rectángulo y que la integral de esa función suma era la suma de las integrales. Luego, f por cualquier, la función c por f con c cualquier escalar va a ser integrable sobre r, y la integral de esa función es simplemente el escalar por el integral de la función. El producto de dos funciones integrables es integrable sobre r, ahí sí ya no podemos decir nada sobre el valor de la integral. Si f es una función no negativa, entonces la integral también va a cumplir con ser no negativa. Si f siempre es menor o igual a g para cualquier punto en r, entonces la integral también respeta esta desigualdad. La integral de f es menor o igual a la integral de g. Si el valor absoluto de f es integrable sobre r, entonces el valor absoluto de la integral de f va a ser menor o igual a la integral del valor absoluto de f. Y las funciones máximo y mínimo también van a ser integrables sobre r. Y pues bueno, aquí no hay mucho que hacer, simplemente son calcas de lo que ya sabíamos hacer en cálculo 2. Simplemente utilizar las definiciones de integrables con sumas superiores e inferiores, o utilizar los incisos anteriores. Y pues bueno, creo que de hecho en su guía vienen algunos de estos. Creo que viene el 6. Creo que viene a demostrar que si tienes una función f integrable, entonces el cuadrado también es integrable. Y utilizamos eso para probar que el producto de dos funciones integrables son integrables. Y cosillas así. Entonces, pues igual, algunas de estas sí las demostramos en clase, pero pues, si pueden, vayan a darle una leída para que se acuerden más o menos de cómo iba esto, ¿no? A ver qué más. Mm, Bueno, este se parece mucho al inciso, a la propiedad 4, ¿no? Pero si tienes una función integral sobre R, tal que es no negativa, y hay un punto en el rectángulo en el cual la función es positiva, entonces, y es continua, entonces la integral va a ser estrictamente positiva. Que es más o menos una generalización de lo que pasaba en los reales. Tú tienes una función no negativa, tal que es continua en un punto x0 y es positiva en ese punto x0. Entonces, si la función, pues, como la función es integrable, pues entonces como que sí tiene que tener, y es continua en este punto, entonces como que toda esta área tiene que estar por arriba de el eje X, y por lo tanto, pues la integral tiene que ser estrictamente positiva. Entonces, más o menos es esa generalización. Pues, eso lo probamos en clase. Y un corolario inmediato es que si tienes una función estrictamente positiva para cada X en el rectángulo, entonces la integral también va a ser positiva.
¿vale? Bueno, como que dentro de las propiedades, dentro de las propiedades, también podemos definir otra cosa para una función. Tienes una función integral sobre un rectángulo, definimos el valor promedio de la función sobre el rectángulo como 1 entre la medida del rectángulo por la integral de la función en ese rectángulo. Vamos a explicar esto un poquito más. Digamos que ustedes tienen la gráfica de una función. Este es en R, pero pues sí nos sirve. Entonces el valor promedio como que tiene que ser una altura en donde el área del rectángulo azul es como que tenga que ser igual al área cubierta por la gráfica de F en ese mismo intervalo, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se ve mucho, pero pues, el valor promedio es esta área, ¿no? Que se cubre, más o menos. Pues bueno, la proposición es que si F es constante sobre R, con C la constante, entonces F, la integral de F es igual a C por la medida del rectángulo. Esto quiere decir que el valor promedio de la función F sobre el rectángulo es esa constante C. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque si tu función es constante, pues entonces va a ser una línea recta. Entonces el valor de la integral, que está el volumen que encierra la gráfica de la función con el plano X, Y o donde estés midiendo, pues va a ser precisamente como que el área encerrada por ese rectángulo de altura C. Bueno, junto con esa proposición venía un teorema que era el teorema de, no, bueno, otra antes, es que si una función es integral sobre R y estaba acotada por inferior y superiormente por una M y una M mayúscula, y entonces la integral va a estar acotada superiormente por M mayúscula por la medida del rectángulo y va a estar acotada inferiormente por el M minúscula por la medida del rectángulo. Y pues bueno, con esto, ahora sí probábamos el teorema del valor medio para integrales, o teorema del valor promedio. Y es que te dice que si tú tienes una función f y g definida sobre un rectángulo en Rn, tal que f es continua en R y g es integral sobre R, entonces primero existe un punto en el que la función f alcanza su valor promedio. 1 entre mr por la integral de f es igual a f de un cierto vector epsilon. Y segundo, si g de x es mayor o igual a 0 para cada... Si g de x es no negativa, entonces puedes encontrar un punto en R, un vector en R tal que el valor de la integral de f por g es exactamente f evaluada en el vector epsilon por la integral de g. Bueno, para probar esto, pues, simplemente utilizamos, acotamos la primera acotamos la función f con un m minúscula y un m mayúscula. Eh, Sacamos integrales, aplicamos la proporción anterior y luego utilizamos por ahí una propiedad
de las funciones continuas, ¿no? Y del 2 será algo similar. Pero lo que quiero que se llame de este teorema es que toda función continua en R, por lo tanto integrable en el rectángulo, siempre va a alcanzar su valor promedio en algún punto del rectángulo. Y algo similar, pero cuando tiene ese producto de dos funciones. La integral de ese producto, pues, es la integral de una de las funciones por el valor de la otra función en alguno de los puntos del intervalo. ¿Vale? Y otro teorema un último teorema de propiedades de las funciones integrables, que es muy útil, es que si tú tienes una función f, ay, si tú tienes una función f de línea sobre un rectángulo cuya imagen está contenida en un intervalo AB, tal que esta función f es integrable sobre el rectángulo R, y tienes una función h con dominio en ese intervalo AB, un h función real y continua, entonces la composición de esas dos funciones también va a ser integrable sobre el rectángulo R. Integrable sobre el rectángulo R. Y pues bueno, es una proposición muy bonita porque también les aligera mucho el trabajo. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar del valor absoluto de una función y no saben si este valor absoluto es integrable, pues basta ver con que la función f sea integrable. Porque si es integrable, ya sabemos que el valor absoluto está definido sobre todos los reales y que es continua. Entonces, cuando tomamos la composición, pues esto sí nos va a dar una función integrable sobre cualquier rectángulo donde estemos trabajando. Sobre el rectángulo donde estemos trabajando. Y pues en general pueden hacer esto con cualquier otra función continua, otra vez polinomios, trigonométricas, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues esta proposición todavía amplía más la cantidad de funciones integrables con las que vamos a trabajar. ¿Ok? ¿No hay dudas hasta aquí? Ok, parece que todo va bien. Y pues bueno, pues
pues eso básicamente es todos los resultados y definiciones que vimos en la primera semana. Bueno, salvo los ejercicios. Y bueno, un ejercicio que quiero recordar que hicimos es que si tú tomamos una... Ahí, un momento. Si nosotros tenemos una función h definida sobre el intervalo 0, 1, integrable sobre ese intervalo, y definíamos una nueva función, definición, definimos, y si definimos una nueva función f sobre el cuadrado unitario, tal que f de xy es simplemente h de x, entonces f también va a ser integrable, esto sobre el intervalo unitario, sobre el, perdón, el cuadrado unitario, y podemos decir un poquito más que la integral de f sobre este rectángulo era igual a la integral de h sobre el intervalo 0. Bueno, la demostración de este ejercicio pues era bastante sencillo porque estamos trabajando sobre el cuadrado unitario y nos tomamos un punto ahí, ¿no? Un XY o un X barrita ahí, ¿no? Entonces nosotros queremos trabajar con f de xy o f de x barrita. Pero pues como f de xy es nada más h de x, entonces nada más nos tenemos que fijar como con su proyección, ¿no? En el intervalo 0, 1. Bueno, eso quiere decir que como h ya era integrable en el intervalo 0, 1, siempre podíamos generar una partición en donde la resta de las sumas superiores e inferiores se hacía pequeña. Entonces simplemente podemos extender esta partición a estos rectángulos verticales en el cuadrado unitario. Y pues como este tiene longitud 1 por tn menos tn más 1, no, tn más 1 menos tn, n menos 1, pues entonces simplemente trabajamos con estas medidas de acá abajo, ¿no? Vaya, al final la, la suma superior menos inferior de estos rectángulos sea lo mismo que la suma superior menos la suma inferior, trabajando con los intervalos en el 0, 1. Y al final resultaba que la suma superior y las sumas inferiores para f en el cuadrado unitario eran lo mismo que las sumas superiores e inferiores para h en el intervalo 0, 1. Pues como eran iguales, pues como que la integral también tenía que ser igual, ¿no? Ajá, sí es, si tú de cierta manera como que tienes funciones que solo dependen de una de sus coordenadas y para estas coordenadas la función ya es integrable, pues entonces la función completa va a ser también integrable, ¿no? Esto también pasa si f de xy es igual, no sé, a h de y o cosillas así, ¿no? O si le aumentas más
coordenadas, por ejemplo, f de x, y, z igual a f de x, y, ¿no? Bueno, una función h que depende de x y y. Si h ya era integrable, entonces f también va a ser integrable. Ese de hecho es un ejercicio en su día. Pues bueno, creo que con eso hemos cubierto la primera semana de clases y pues ya queda poquito tiempo, entonces si quieren, por hoy le dejamos. A no ser de que tengan dudas o algo de lo que hayamos visto o que hayan intentado hacer algún ejercicio, no sé. O simplemente algo que ya no se acuerden, que se supone que hayamos cubierto ahorita. No, ya no hay dudas. Por ahora todo bien, ya se me fue todo. Ah, de las demostraciones, ajá, que les digo, como bien mencionaba, ajá, como que ya nos queremos detener tanto en las demostraciones, por eso ahorita nada más traté de darles como que la idea de qué se hacía. Pero si todavía tienen muchas dudas, pues sí, si quieren, aunque sean en estos temas de las primeras semanas, nos podemos explicar mejor alguna de estas, no sé. O si quieren primero checarlas y ya después las vemos, no sé, como quieran. Vale. Pues bueno, igual si ahorita es mucho, pues chéquenlo, yo voy a subir las notas y para que las puedan revisar después y ya si no les quedó claro algo, lo podemos ver mañana o cualquier otro día, ya sea dentro de clases, me pueden escribir mensaje. Pues bueno, nada más para terminar, creo que para la guía uno todavía faltó cubrir unos temillas, que era un tema que era la integral sobre cualquier tipo de conjunto acotado, no sobre un rectángulo, sino cualquier conjunto acotado, que se pareció mucho a la medida de Jordan o algo por el estilo. Entonces, vaya, pues supongo que lo va a ver Luis en esta semana, en las demás días que sobran, entonces pues, sí, métanse a las clases de Luis también, ¿no? Para que vean esos nuevos temas. Pues bueno, ya saben, si tienen dudas o preguntas, pues nos pueden escribir en cualquier momento. Entonces, pues, sería todo por hoy y nos veríamos mañana. Entonces, cuídense, descansen y nos vemos. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.